Parte 4. El plan de Dios para redimir al hombre de la muerte a la vida eterna. Esta lección contestará la pregunta más importante que hombre alguno pudiera formular. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Jesús relató la historia acerca del buen pastor, quien cuidaba a cada oveja en lo individual y que dejó 99 ovejas en lugar seguro para ir a buscar a la que estaba perdida. Cuando el pastor trajo de regreso la oveja perdida, él y sus amigos estaban felices. Cuando alguien vive una vida de pecado, está perdido lejos de Dios. Si muriera en su condición pecaminosa, estaría separado eternamente de Dios. Esta es la causa por la que Jesús se interesa tanto en quienes como ovejas se han extraviado. Jesucristo es el buen pastor que cuida de cada una de las ovejas perdidas en el pecado. Tanto es su cuidado que murió para abrir el camino a la salvación. Antes de que Cristo regresara al cielo, ordenó a sus seguidores que llevaran su mensaje de amor y salvación a todo el mundo. Hoy, muchos cristianos como Juan García están guiando a otros a Cristo el pastor que cuida de sus almas. Jesús dijo: «Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta». Lucas 15:7. El amor de Jesucristo por los perdidos se muestra cuando ilustra la salvación con la tierna figura de los hombres convirtiéndose en niños. «Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 18:3. La declaración de Jesús implica, primero, que para que una persona sea salva, debe purificarse y librarse del pecado y ser igual que un niño. Segundo, su aseveración muestra que los niños son aceptados por Dios. Ellos no necesitan de la salvación porque son salvos. Esta es la razón por la que Jesús enseña que quien quiera ser salvo debe volverse como un niño. Ezequiel, uno de los profetas de Dios, escribió: «El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo». Ezequiel 18:20. Puesto que los niños no pueden heredar el pecado de sus propios padres, ciertamente tampoco pueden heredar el pecado de Adán. La culpa del pecado no puede ser heredada. El hombre viene a ser culpable de pecado cuando elige hacer el mal. Los niños no pueden pecar porque ellos no pueden elegir. Los jóvenes y los adultos tienen la capacidad para elegir y cuando eligen, hacen el mal, se convierten en pecadores. Ezequiel nos previene: «El alma que pecare, esa morirá». Mucha gente escoge pasar su vida encadenada al pecado a pesar de las advertencias de Dios. Otros sienten la carga de sus pecados y les gustaría ser libres, pero nunca saben cómo deshacerse de su pecado y culpa. Ellos se dan cuenta que ninguno de sus amigos sobre la tierra puede cargar la culpa de ellos. También es cierto que ningún ser humano puede ganar o hacer méritos para su propia salvación. Solamente por un acto divino de la misericordia de Dios puede la persona recibir el perdón de sus pecados. Para ser libertados del pecado, debemos aprender a que la única forma de ser libres es por medio de Jesucristo. El Salvador dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Gracias a Dios porque envió a su Hijo unigénito para pagar el rescate y redimirnos de nuestros pecados. Algunos rechazan este maravilloso amor y desprecian su única esperanza de vida eterna, mientras que otros vacilan en la duda. Pero miles han recibido al Hijo de Dios y su salvación con los brazos abiertos y corazones agradecidos. Las señales y milagros que Jesús hizo con el poder de Dios prueban que Él es el Hijo de Dios y el único Salvador. Jesús hizo el primero de sus milagros en una boda. Ahí transformó simple agua en el mejor de los vinos. Este milagro demostraba su poder sobre el proceso natural. Más tarde, con 5 panecillos y 2 peces, el compasivo Salvador alimentó más de 5,000 personas hambrientas. Solamente el Hijo de Dios pudo haber multiplicado tan pequeña cantidad de alimento en una gigantesca comida. Jesús demostró su poder sobre la ley física de la gravedad caminando sobre la superficie del mar. Cuando se reunió con sus discípulos en la barca, ellos le adoraron diciéndole: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Mateo 14:33. Cuando Jesús y los discípulos fueron sorprendidos por una furiosa tempestad, los discípulos principiaron a temer por sus vidas, pero Jesús calmó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». En respuesta a las palabras del Hijo de Dios, repentinamente el mar se volvió callado y quieto. Aún el viento y los mares obedecían su voz.
Los milagros de Jesús fueron motivo para que mucha gente lo amara y creyera en él. Esto quedó claramente manifiesto, especialmente en los milagros que demuestran que Jesús se preocupa por la gente que sufre. También estos milagros probaron su poder sobre las enfermedades. En muchas ocasiones, Él dio la vista a los ciegos y aún sanó a un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. ¿Podría algo menos que el poder de Dios lograr tales milagros? Ciertamente, Jesús compasivo es el Hijo de Dios. A un hombre que había estado completamente paralítico por 38 años, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levantó en ese instante completamente sano. Jesús también sanó a mucha gente que sufría graves padecimientos, tales como enmudecimiento, sordera y locura. Siendo el Hijo de Dios, Jesús sanó muchas personas. Sin embargo, Él está más interesado en nuestras almas, puesto que es nuestro Salvador. El poder de Jesucristo iba más allá del sepulcro, penetrando hasta el mundo espiritual. Mucha gente lo vio resucitando muertos. En una ocasión resucitó a un hombre llamado Lázaro. Lázaro había estado muerto y sepultado por 4 días. Con este milagro demostró su poder para conquistar la muerte misma. El hecho de que Jesús tiene poder sobre la muerte no solamente demuestra que Él es el Hijo de Dios, sino que también infunde esperanza y consuelo a todos los que le siguen.